Cocada la de 50. Ya estamos con Patricia Anzoátegui, la doctora que representa los intereses de la familia de Nicole, porque ayer se conoció, bueno, la resolución del juez respecto de cómo iba a llegar a Ascona y por qué delito se lo iba a imputar en este proceso que, bueno, la verdad que resultó de gran impacto para Chile y de gran impacto para la Argentina. Patricia, ¿cómo recibieron ustedes toda la resolución, todo lo que escribió el juez, que ayer nosotros dedicamos gran parte del programa a leerlo e interpretarlo? ¿Ustedes piensan que es interesante lo que ha reunido el juez? Yo creo que el fallo fundamentalmente tiene un fuerte impacto social porque es un tema nuevo, porque está muy bien fundamentado. Nuestro planteo era, ¿faltó algo? O sea, nosotros analizando el fallo decíamos, ¿faltó algo? Y no, porque si nosotros analizamos, el juez va descartando, es un fallo hecho inclusive para ser discutido, porque para que lo entienda la gente que no está dentro del derecho. Es muy didáctico. Muy didáctico. Entonces, me parece genial el tema de que el juez se haya dedicado a decir, bueno, estas figuras yo lo indagué para cumplir con el principio de congruencia, que es, si yo te indago por un delito, te proceso por el mismo delito. Sí. Pero como se indagan hechos, él se preocupó por mostrar cómo fueron los hechos, por contar los segundos, por describir detalladamente los hechos, porque a su vez esos hechos podía tener la implicancia de varios agravantes, ¿no? Comprendo, sí. Entonces fue descartando y dejó el que se sintió más seguro, apoyándose en la conducta que había tenido Ascona, en el devenir del hecho, y además también en la apreciación que hace el cuerpo médico forense cuando dicta, o sea, cuando hace la pericia psiquiátrica y psicológica, en la cual nuestros peritos apoyan, porque no nos olvidemos que la pericia se hizo en el cuerpo médico forense. Sí. Ellos son los que controlan nuestros ojos de control dentro de algo tan técnico como es una pericia psiquiátrica y psicológica. Entonces, pero o sea, lo más importante es que es una persona que puede enfrentar un proceso, es una persona que se la ha tratado de estudiar desde distintas ciencias, la psicología, la psiquiatría, la neurología también, porque le hicieron estudios. Le hicieron tomografías, y se determina que esto no va a ser entendido como un femicidio. Y acá me parece que es un poco lo que ha generado el mayor debate, ¿no? Desde más que el debate, claro, es más, tenemos que empezar a adaptar a lo que dice la ley, la nueva ley. Esta ley que modifica el inciso cuarto y agrega el inciso 11 al artículo 80 del Código Penal, ¿no? Que son las agravantes, tienen características, es una misma ley que interviene sobre dos temas muy importantes. Uno dice, habla odio de género, que complementa lo que era antes el odio de raza, por religión, etcétera, que estaba ya dentro del artículo 4, y después habla del femicidio. Pero nosotros veníamos diciendo, y lo hemos dicho acá, creo, porque hemos desfilado por varios programas, y acá hemos dicho justamente que nosotros creíamos que estábamos entre el delito, el agravante por placer, o el agravante por el odio de género. No estábamos definidos porque faltaba la pericia, o sea, estábamos en esa duda. Siempre estábamos, esta querella siempre estuvo dentro del inciso cuarto, ¿no? O sea, nosotros orientamos hacia ahí. El juez, con buen criterio, y por eso digo, rescatando lo que decía antes, el principio de congruencia, con buen criterio, dijo, bueno, lo voy a indagar y voy a describir muy bien los hechos. Que podía ser también con alevosía, podía ser, o sea, la descripción podía importar una conducta mayor, ¿no? Para ver en qué agravante podía ser que realmente se sujetara esta resolución. Y él después hace todo un descarte con el análisis. Si ustedes ven el fallo, dice, bueno, la alevosía no, porque en realidad no estuvo encerrada en un lugar, ella pudo mínimamente defenderse, él no la golpeó para desactivar cualquier tipo de defensa, sino que la dio vuelta y la enfrentó de frente, y ella pudo medianamente defenderse, aunque no lo logró. Y aclara, para el que no es abogado, lo que quiero decir no es que ella no sufrió tal o cual. que ella no pudo escapar. Eso me parece que es un detalle que nos aporta para decir, bueno, comprendan el fallo. También lo mismo respecto del ensañamiento, ¿no? Porque las 11 puñaladas de por sí no lo es. Si no hay además otro aditamento que es el querer hacer sufrir. Entonces, hizo un desglose muy didáctico que, por lo menos los abogados, a mí
que me gusta leer la jurisprudencia, a mí me alegra encontrar fallos donde me explican mucho. Es muy agradable encontrar eso. Es un esfuerzo. Sí. Dale, habla, ¿cómo le Hola. va? Bien, no, comparto con usted, me parece un fallo muy concreto, en un lenguaje entendible para todos. La pregunta es si va a poder sostenerse esta calificación. Hoy debatíamos cómo sostiene la figura del odio al género femenino. Yo decía, defendiendo la figura, decía, no es que solamente porque tiene un tatuaje, estábamos discutiendo el valor del tatuaje, un tatuaje con una figura femenina con 2 cuernos y la cara suturada, no es que per se eso solo alcanza para decir que mata por odio a las mujeres. ¿Nos puede enumerar cuáles son los 4 o 5 indicios que el juez toma para sostener esta calificación y explicarle a la gente que la calificación no es menor? Porque una cosa es que vaya a juicio por homicidio simple, 8 a 25, y otra cosa es que vaya a juicio por homicidio agravado en cualquiera de sus figuras, que la pena es perpetua. ¿Cómo va a sostenerse de aquí en adelante, o cómo sostuvo el juez, la figura del odio de género? Bueno, en principio el juez toma, ese sería el tatuaje es una de los parámetros que hace un análisis de por qué tiene tatuado, bueno. Pero hay otros elementos. En las pericias surge que él tiene una aversión a lo femenino. Sí. ¿No? Eso que, bueno, se nota por su historia vital. O sea, él cuenta que tiene, o sea, que desplaza bastante a la madre, que sobrevalúa al padre, pero justamente para desplazar a la figura femenina de la madre. Y además, bueno, en la causa aparecieron otros indicios que son lo que cuentan otras personas que dicen reconocerlo, donde cuentan una conducta similar, ¿no? Que las enfrentaba, que las tiraba al piso en una ocasión, a una la cortó en el cuello, o sea, fueron cosas que se fueron sumando. Sí. Psicológicamente es bastante conmovedora la pericia, porque habla de que él es una persona capaz, ¿no? O sea, no es una persona por debajo del índice de normalidad de coeficiente. No, él es una persona inteligente, pero que su problema con que no aprendía, no era que no aprendía, sino que lo echaban porque se portaba mal. Problema social. Claro. Entonces, todo tiene que ver con la conducta que desarrolló durante también todo el perfil que se va a analizar a nivel informático. O sea, la prueba no está terminada acá. Pero comparte conmigo que no se puede analizar cada elemento por separado, porque si no sería muy fácil decir, y con un tatuaje me probás que mata por odio a las mujeres. No es solo el tatuaje, es un tatuaje más que elige víctimas con un patrón determinado, más el conflicto con su madre, más la pericia psicológica que habla de animadversión hacia las mujeres. Bueno, a lo femenino. A lo femenino. Sí. Ahí empieza a tallar cierta lógica de esta figura. Ayer el defensor decía, acá no van a poder sostener nunca esta figura con vistas al juicio. Para nosotros, si es un homicidio simple. Si no lo sacamos por inimputable, decía el defensor Borgo, es un homicidio simple. Era el planteo que hacía él, ¿no? Sí. Para mí tampoco es un homicidio simple. ¿Ustedes creen que se queda chica esa figura? No, lo que pasa es que para mí falta investigación. Nosotros, o sea, el juez lo que hizo, inclusive cuando hizo la ampliación de indagatoria, era justamente que los hechos sean los más descriptivos posibles, porque a veces un hecho, esto técnicamente es lo que a veces se llama concurso aparente de leyes, o sea, cuando un hecho cae bajo varias figuras, ¿no? Hasta que uno logra encajarla, como si fuese en una cajita, tiene que seguir probando. Yo no digo que por ahí no voy a ampliar con un femicidio, porque si yo le encuentro que él la seguía, no se olviden que el juez inclusive habla, hay una figura que ustedes la vieron, que habla del femicidio sin intimidad. Pero el juez descarta el femicidio, no, pero lo descarta porque no hay contacto. Pero si yo encuentro que hay contacto, si yo abro las redes sociales y resulta que él la seguía por internet, no olvidemos que hay una testigo, Débora. Pero alcanza el seguimiento por internet para acreditar un contacto. Y acreditas una relación. Acreditas una relación, aunque sea idílica en algún punto. Pero porque si ella no contesta en internet. Pero vos fíjate, Mauro, que ayer, o incluso recién Fabiana Túñez mismo, cuando explicaba lo que es la figura del femicidio, decía, no se habla de vínculo, se habla de relación. Se habla de roles. No, porque hay un tema que es importante. Y fíjense que el fallo hace toda la discusión de las diferencias. En general la ley, cuando hace el tema del femicidio, lo crea en el margen de la violencia de género. Entonces ahí necesitas una relación, necesitas un poco más. Pero habla del tema del
femicidio sin intimidad. O sea que en esas relaciones donde una persona se acerca a otra, aunque por ahí la persona lo percibe o no lo percibe. Claro, claro. Entonces deja esa puerta abierta. Es una figura para trabajar realmente. Es una figura para trabajar porque, Sí, porque es mucho más nueva, por otra definido. parte. Es mucho más definido que el femicidio se dedique al tema del rol femenino y masculino. Y además, no olvidemos, estamos hablando de género, no de mujer-varón, ¿eh? No nos confundamos con eso. El género es otra cosa. El género es el sentimiento del ser humano frente a una postura social de su sexualidad. Si usted tuviese que explicar por qué la mató, hoy, después de leer todo el expediente, el procesamiento del juez y demás, ¿por qué la mató? Nosotros cuando empezamos a trabajar el tema, lo carotulábamos más como el homicidio por placer. Él siente un determinado placer en acercarse a las víctimas y mostrar un poderío, ¿no? Yo creo que su lucha interna es el sobreponerse el poderío frente a lo femenino. Eso me parece que es lo que más luce inclusive de lo que se muestra en las pericias, ¿no? De que él necesita marcar un poderío, que es también un poco lo que también se trabajó cuando se hizo el tema de la violencia de género, ¿no? El tema de esa posición del varón o una posición, un rol de poderío frente al otro o de superioridad. Entonces, miren, es un fallo en donde estamos abriendo, es muy novedoso, ¿no? Sí. Estamos abriendo un trabajo para que la sociedad también intervenga. Esta causa se abrió a partir de los videos, a partir de que acá se pasaron los videos por primera vez, ¿no? Y me parece que el debate está instalado en la sociedad. Y el juez se esmeró por exigirse que la gente entienda, y eso me parece que es fabuloso. O sea, eso también es novedoso. Que los jueces, eso es muy novedoso. Eso es muy novedoso, que el juez quiera que la gente entienda esto. Porque además yo creo que Shirley está satisfecha con esto. Ella dijo, nosotros esperábamos esto. Y me parece que también, y esto lo quiero rescatar, es muy respetuoso el juez con el imputado. ¿En qué sentido, Tomás? Y porque fíjense que en ningún momento el fallo tiene o tiene una forma de llevar adelante los movimientos de él con algún tipo de calificación. O sea, es muy respetuoso. El fallo es respetuoso en el sentido de que se atañe solamente a las pruebas, a los pasos, al seguimiento, no, la verdad a los videos. Es un fallo que yo decía, y vamos a repasarlo con unas placas que hicimos, haciendo un resumen. Me parece que hay bien claro cómo prueba la autoría y después bien claro cómo entiende la calificación legal. Mire, hicimos este resumen, vamos parando punto por punto. La prueba de la autoría, ADN positivo indubitable. Indicio de oportunidad, Ascona trabajaba cerca del lugar del crimen y la SUBE lo ubica saliendo de su casa hacia Capital, si bien no ubica el tramo final en subte. El juez dice, es la persona del video, no tengo dudas que es la persona del video. Seguimos adelante y después lo debatimos. La autoría, una placa más. Es importante, hicimos un resumen. El corte en el dedo de su mano derecha. Está acreditado que llega al Hospital Méndez con sangre en la remera y que también tenía una salpicadura en el cuello que le llama la atención a 2 testigos del Hospital Méndez y que ahora cree el juez, esa salpicadura que no era compatible con el corte del dedo, esa salpicadura puede ser sangre de la víctima. El corte del dedo cortándose el mismo al momento de matar a Nicole. Sigamos adelante. Es interesante repasarlo porque es extenso, son 44 fojas. Valora el juez las pericias psicológicas, Favale, los parámetros normales y autonomía psíquica que tiene el imputado para comprender el acto. ¿Cómo aceleró la persecución de Nicole? Es evidente, dice el juez. Hacen un trabajo minucioso, de detalle de... Cuando pasan por la panadería la tiene a 40 segundos. Cuando pasan por el otro domo de la municipalidad lo tiene a 30 segundos. Cuando pasan por la esquina de Bocayuba lo tiene a 18 segundos. ¿Qué revela esto? El acecho. ¿Esto le impresiona, doctora? ¿La cacería? Sí, en realidad esto se hizo con un trabajo de seguimiento, de contar los segundos, con apoyo tecnológico. O sea, hay que rescatar también cómo trabajó homicidios. Sí. Y el juzgado cómo trabajó. Porque esto lo quiero decir porque escuché de todo, pero quiero decir esto porque me parece importante. El juez tiene la causa desde fines de octubre. Un mes después tenemos estos resultados. Menos de un mes, en realidad. Sí, sí, sí. Entonces, es cierto eso, porque le pegan al juez cuando en realidad la causa la tuvo la fiscal durante casi 4 meses. A ver, pero también yo quiero rescatar una cosa.
A veces la forma de investigar, esto lo vengo diciendo muchas veces, la forma de investigar es empezar por el círculo íntimo. No se puede, ¿de dónde uno tiene que empezar por algún lugar? Sí, hay que empezar desde algún lugar. Hay que empezar desde algún lugar. Claro. Sí hubo un impulso muy importante a partir de las imputaciones, a partir de que, bueno, de que el juez retoma la causa. Y a partir de ahí se hizo un montón de cosas. Trabajaron sábado y domingo, no podemos decir que no lo hicieron, porque estaban trabajando. Se hizo una reconstrucción a las 3 de la mañana del día domingo. Entonces, me parece que esto hay que rescatarlo, que se trabaja así, que tenían además 5 homicidios más, creo que estaban de turno, o sea, esto lo hicieron durante el turno. Mire, Entonces, sigamos con la evidencia porque es interesante debatir la calificación legal donde nos vamos a meter. Seguí, Vero, con las placas. Es importante porque leímos la resolución ayer en tiempo real acá, las 44 fojas. Esto que el juez menciona, ¿no? El patrón de víctima que elegía es similar en 5 casos, jóvenes, delgadas, con cabello largo. El arma no está claro, lo habría dicho aquí la doctora Anzuategui, no está claro si usó una navaja tipo llavero o un bisturí. Y la faena criminal, dice el juez, tomado con cronómetro, comparativamente cuando empataron las cámaras de seguridad, desde que arranca la faena hasta que vuelve de cometer el hecho, 2 minutos 11. Sí, por lo que el hecho, estimo, no debe haber durado más de 30 segundos. El hecho criminal en 30, sí, 40 segundos como mucho. nada. Qué bárbaro. Y la mata en la escalinata, porque él propone 2 hipótesis de trabajo y es muy interesante cómo descarta que haya sido en el hall, por ejemplo, ¿no, doctora? sí, lo descarta porque no hay sangre del victimario en el hall, o sea, en la entrada del edificio. No solamente hay huellas de y además tampoco hay en sangre en la puerta. Y él en algún momento alguien tuvo que haber cerrado la puerta. Y él tenía las manos con sangre. Con lo cual, por eso se descartó que él ingresó. ¿no? Inclusive que se cree que Nicole cerró la puerta en un acto de defensa empujándola con el cuerpo, ¿no? La parte que a mí no me termina de quedar clara es la parte de la alevosía. ¿Por qué se entiende que no actuó con alevosía? Bueno, ¿Y porque qué van a hacer ustedes al respecto? Nosotros entendemos que por el momento el fallo, nosotros no vamos a apelar, porque no se puede mejorar lo que es bueno. No, hay que ser humilde en esto. El fallo es bueno y con las pruebas que hay satisface esta querella. Si en el futuro, probando que hay, por ejemplo, que la seguía por internet, que tenía... puede cambiar, lo vamos a incorporar, esto es así. Pero por eso me parece que es un fallo respetuoso, no le agrega de más al imputado, le agrega lo justo. Y eso me parece que está... ¿No hubo alevosía? En la consideración de la alevosía, que es cuando yo de alguna manera sorprendo a la víctima o la desmayo, que es lo que le llaman anestesia de Provurel, cuando le pego en la nuca, la desmayo y después la mato. O sea, la dejo que no se pueda defender, la dejo tirada en el piso para que no pueda de alguna manera, la dejo inconsciente. Eso es alevosía concreta. Acá, ¿por qué juzgó que no había? Porque ella se da vuelta y enfrenta a su agresor mirándolo. O sea, ella pudo defenderse, de hecho, tiene cortes en las manos, tiene cortes en la cara. Nosotros la cara puede ser que, no sabemos si él le tiró a cortar la cara o fue un acto de defensa. Se desvió porque ella intentó defenderse. Se defendió como pudo, no lo logró. Pero que hubo acto de defensa, sí. Y no estaba arrinconada tampoco, no era que fue en un ascensor que no podía escapar. Entonces, esas evaluaciones que se hacen en el fallo son contestes con lo que uno busca cuando busca la alevosía, ¿no? ¿Qué es lo que no tiene qué es lo que tiene que faltar? Que es una salida de escape. De todas maneras, va a ser difícil de sostener, no digo imposible, pero difícil, de probar el hecho de que mate solamente por placer. Si bien puede que la pericia psicológica marque un perfil, va a ser difícil sostenerlo en el juicio oral. No, y además hay quienes dicen que puede tratarse de un homicidio simple más allá de todos estos matices, ¿no? Sí, las opiniones pueden ser múltiples, pero no quiero que... Hay un tema que se confunde. Una cosa es el homicidio por placer y otro es lo que aplicó el juez, que es homicidio por odio de género. El placer lo descartó también. Claro, lo descarta. Lo descarta el placer, o sea... Por eso no tenemos que probar por el momento nada, porque lo descarta. Pero lo cierto es que antes el homicidio por placer se llamaba, cuando no había otra motivación, se ponía esa motivación en base a cómo fue el hecho, ¿no? Entonces, a veces el homicidio por placer tenía que ver también con un patrón psicológico, etcétera. Doctora, acá remarco algo del fallo que es interesante para distinguir por qué para el juez no es un femicidio, por qué se estaba discutiendo eso, ¿no? Y el juez dice, tengo para mí que la situación contextual que anima la tipificación del femicidio o feminicidio obliga a considerar que entre víctima y victimario debe haber existido un vínculo cuanto menos ocasional con anterioridad al hecho, pensando incluso en la versión del femicidio
o feminicidio no íntimo, es decir, cuando el homicidio fue cometido por un hombre con quien la damnificada no tenía una relación íntima, familiar o de convivencia. Me parece que por eso lo saca el femicidio, porque hasta ahora no existe ninguna constancia de un conocimiento mínimo siquiera entre víctima y victimario. Ahora, insisto con esto, uno se pregunta si esta figura va a poder prosperar de aquí en adelante, la del odio de género, porque muchos me decían, a ver, el hecho de que tenga el tatuaje, el hecho de que tenga una mala relación con la madre, y el hecho de que la pericia diga que tiene odio a las mujeres, estoy tratando de sintetizar. Per se, la conclusión de esos 3 puntos sumados, ¿alcanzan para decir mató por odio a la mujer? Una figura poco usual, ¿eh? Pero porque es nueva. Bueno, Mauro, la es usa nueva. muy poco, O sea, y bueno, no se usa porque es nueva y por ahí sorprende. Sí. Pero la realidad es que si hay un patrón psicológico, porque este es el otro tema, el análisis psicológico, sumado a que perseguía chicas de determinada estatura, de determinada fisonomía, con textura física. Cierra. O sea, va cerrando. Ahí O sea, cierra. esto lo vengo explicando desde entrada. Un proceso no es una sola prueba. Tiene razón, doctora. Es una estructura en la cual vamos sumando, que esos indicios suman y convencen al juez de algo. Y esto fue lo que pasó. Y además, otra cosa importante es que un autoprocesamiento tiene provisoriedad. Está claro. O sea, no hay certeza. Claro. Faltan pruebas. A mí, nosotros hemos pedido pruebas y estamos trabajando sobre la parte informática que creo que va a Por eso es definir. instrucción, ¿no? No, Claro. por eso es instrucción y es un dictamen provisorio. A mí me impresiona esta parte del dictamen del A juez, ver. es impecable. Mire que ni lo conozco a Celaya en persona, pero digo, destaco esto porque me parece impecable la forma de relato. Porque él dice, como sabe que es una causa mediática de alto impacto, trata de explicar todo para que nadie que le se habla a los sensibilice. periodistas. No, y a la gente, a la víctima, a los familiares de la víctima. Bueno, a través de los periodistas. Pero que también. nadie se sensibilice, porque él dice, yo voy a descartar el ensañamiento y la alevosía y me van a venir a atacar por ese lado. Claro. Y aclara esto, miren, escuchen bien esto. Dice, por esto, cuando respecto del ensañamiento se diga que no hubo una escona, una ultra intención de hacer sufrir a su víctima en demasía, no se querrá decir que Cesarego Borges no sufrió en su muerte, sino que se querrá decir que la motivación del acusado para matarla no fue hacerla sufrir. Claro. Pone el eje en el victimario y no en la víctima. Y es correcto, porque vos tenés que juzgar al victimario, no lo que le pasó a la víctima. Tenés que poner la acción penal sobre cabeza del imputado. Eso además, pero eso tiene también tiene otro fundamento, porque cuando él elige el odio de género apunta a es una modalidad del autor. ¿Me entienden? Es la motivación del autor. En vez, en el femicidio es más objetivo, es esa circunstancia de roles que hay entre víctima y victimario. Esto es un delito esto es un aspecto más subjetivo, apunta al autor, por eso también eso es así. O sea, él va descartando y toma como eje que va a apuntar a un aspecto más subjetivo de la acción de Ascona. ¿Se entiende esto? Sí, Se entiende, sí. Ahora, ayer se debatía con colegas suyos sobre cuánto se valora y hasta qué punto debe analizarse, interpretarse y tenerse en cuenta la pericia psicológica. ¿Cuánto realmente interfiere al momento de decir, bueno, muy bien, yo a este hombre lo voy a llevar adelante un proceso contra este hombre porque entiendo que empezó en él animadversión en contra de las mujeres, que eso se pudo interpretar gracias a las pericias psicológicas y psiquiátricas, porque convengamos también que se puede llevar adelante un proceso entendiendo con qué clase de sujeto se está tratando. Pero ayer se relativizaba esto. ¿Cuánto pesó y qué importancia y qué valor tuvo la batería de test y de pericias que se le hicieron al imputado? Toda pericia, o sea, es que es el examen técnico de determinada especialidad, sea psicológica, psiquiátrica, médica, bueno, todo que acá combinaron neurológica, o sea, hubo un médico neurólogo que evaluó, no tuvo convulsiones, o sea, evaluaban no solamente que podía dirigir sus acciones, sino cuál era el componente psicológico a través de las pericias, ¿no? Porque hay muchos test que aportan. No es matemática, si ustedes me quieren decir, porque relativizan porque no es algo matemático. Bueno, pero es una ciencia. Es una ciencia y evaluaron 4 peritos del cuerpo médico forense, o sea, controlaron nuestros peritos, coincidieron. Nuestros peritos coinciden con lo que dicen el cuerpo médico. Unánime.
No tiene disidencia. Es un dictamen unánime. O sea, los peritos lo que dijeron es yo estoy de acuerdo. ¿No? ¿Podían haber hecho alguna disidencia? No, estuvieron de acuerdo. Todo unanimidad. Exacto. Entonces, se valora como valora. ¿El juez puede apartarse de los peritos? Sí puede, pero lo tiene que fundar. Porque se supone que los ojos expertos, si yo me quiero apartar de un perito, de decir, no, bueno, no, pero momento, yo quiero apartarme porque considero claro, no es tan simple para un juez apartarse de un perito. Vale tanto como la reconstrucción del hecho que se hizo, como por ejemplo determinar cuánto le costó meter la llave en la cerradura y qué maniobra hizo Nicole para poder o no poder defenderse. Es una prueba más. Se armó un rompecabezas como todos los expedientes, porque uno cuando tiene que investigar tiene que ir armando con lo que tiene un rompecabezas. El juez lo que hizo en el fallo fue seguir desde las pruebas, porque ustedes vieron la descripción de la cantidad de pruebas que hubo en el expediente, ¿no? Faltan todavía algunas, ¿no? Pero se hizo lo que fue apareciendo como más relevante. Todos los exámenes genéticos eran relevantes, porque al tener apresada a una persona había que hacerle un examen genético. Confirmaron y después se iba avanzando. Seguramente nosotros vamos a insistir con el tema informático. Para nosotros es importante. Descarta algunas cosas o puede no descartar otras o puede incorporar otras. O sea que me parece que es justamente la conjunción de todas esas pruebas la que hacen y que dan fundamento a una resolución judicial. Y que así debe ser, por cierto, es lo que espera la población y lo que esperamos los juristas. O sea, en definitiva es eso. Gracias, No, gracias Patricia Anzuategui, la abogada de la familia Cesario Borges. En la lucha contra las adicciones, el diputado Fernando Chino Navarro acompañó un proyecto de ley de madres contra el paro.